En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta meditación sabatina. Como ustedes saben, el próximo martes 3 de noviembre estamos convocadas a participar en las elecciones generales de Puerto Rico, donde escogeremos los partidos y los candidatos que se responsabilizarán de Puerto Rico, de la administración de nuestro país durante los próximos 4 años. Es una responsabilidad, es un derecho y hemos de ejercerlo con dignidad y hemos de cumplirlo muy responsablemente. Como ustedes saben, el domingo 29 del tiempo durante el año, es decir, hace 2 domingos, Jesús pronunció unas palabras muy conocidas y de las palabras de Jesús que más se repiten, que más se conocen y que más se repiten. Cuando él dice, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Hay que comprender muy bien para poder comprenderlas. Hay que entender y saber muy bien cuál es el contexto en que Jesús pronuncia estas palabras. Jesús está en Jerusalén, está próximo el momento de su muerte, las intrigas, como les decía recientemente, las intrigas, los odios, las alianzas del mal, está todo configurándose en contra de la vida y de la presencia de Jesús. Y se acercan los fariseos, que eran los que más confianza tenían con Jesús, porque Jesús era un fariseo. Los judíos estaban divididos en varios grupos y Jesús pertenecía religiosamente al grupo de los fariseos. Por eso es que pelea tanto con ellos, porque se conocían y compartían. ¿Con quién uno pelea más? Pues uno pelea más con la gente que conoce y con la gente que más cerca está de uno. Yo con el vecino no peleo. Yo con el vecino no discuto. Él está en su casa y yo en la mía. Pero con la persona que vive conmigo aquí, cuyo nombre no voy a mencionar, pues con esa sí tengo alguna diferencia. Con esa sí tengo esporádicamente alguna discusión. ¿Por qué? Porque estamos continuamente relacionando. Entonces Jesús tiene esa relación con los fariseos y ellos se acercan para ponerle una zancadilla. Eso es importante. Es decir, que ellos vienen a preguntarle si es lícito pagar el impuesto al César o si hay que pagarlo a Dios. Era una trampa porque entre esas dos opciones que se le daban para contestar, si escogía una de ellas, solamente iba a tener problemas. Porque si decía que el tributo había que pagarle a Dios, eso hubiera sido un acto de rebelión ante la autoridad romana, que era la autoridad metropolitana, la fuerza de la metrópoli, porque el pueblo de Israel estaba sometido, era una colonia de la autoridad romana. Por tanto, decir que al César no había que pagarle el tributo era un acto de rebelión que era castigable con la muerte. Pero si por el contrario decía que había que pagarle el tributo al César, entonces la autoridad religiosa, que no era romana, sino que era judía, se enteraba
de que Jesús había dicho que había que pagar el impuesto al César y no a Dios, entonces esa autoridad religiosa lo iba a considerar también reo de muerte por faltarle a la autoridad religiosa y por ser un alejamiento de la ley. Como quiera, Jesús iba a quedar mal. Entonces Jesús lo que hace es algo que los abogados expresan con de una manera muy elocuente, ¿verdad? Que es que cuando se enfrentan a un argumento que no esperaban o están ante una situación que no esperaban y dicen algo que les permite de momento resolver el problema que le han presentado, o sea, que le permite salir airoso, pues los abogados dicen, me la saqué de la manga. ¿Qué significa me la saqué de la manga? Que hizo como un mago, que hizo un acto de magia, que hizo como un mago, que ustedes saben que sacan objetos de debajo de las mangas, de los sombreros, sacan cosas de sitios donde no se supone que estén. Eso es un acto de magia y por eso se dice así. Pues eso fue lo que hizo Jesús. Se sacó la contestación de la manga, hizo como un mago. Pero si nosotros pensamos mejor la situación, pues tendríamos que preguntarnos si realmente hay que pagar al César lo que es del César. Es decir, al César lo que es del César. Pero la pregunta es, ¿y qué es del César? ¿Qué tiene el César? Si todo es de Dios. Todo lo hemos recibido de Dios. Todo lo hemos trabajado con la salud, con la inteligencia, con la fuerza que Dios nos da. No el César. El César no nos da nada. El César no tiene nada. Lo que tiene el César es lo que el pueblo le da. El César tiene lo que nosotros y nosotras le damos con las contribuciones. Nosotros estamos continuamente alimentando al César, echando dinero en las arcas del César. Por tanto, el César no tiene nada, ni es dueño de nada. El César es simplemente un administrador. No es dueño. Es administrador de los bienes que nosotros le damos para que Él lo administre. Y esto es bien importante porque esa respuesta de Jesús, que ciertamente es una respuesta que va cargada de un aire de gracia y de inteligencia, también nos permite hacer una reflexión importantísima. Que el mismo pueblo, la misma gente, las mismas personas son las que les dan a Dios y las que le dan al César. Nosotros aportamos, ¿verdad?, en la iglesia. Por tanto, tampoco los bienes que tiene la iglesia son propiedad de los párrocos y de los curas y de los diáconos, de todos los que van allí. No, son del pueblo de Dios que los ofrece y los presenta y se los da a Dios para tener un sitio donde alabarlo y donde bendecirlo y donde rendirle culto. Por eso es que hay que utilizar con tanto cuidado y con tanta responsabilidad también en la iglesia los bienes que el pueblo ofrece y que da. Y ese mismo pueblo es el que paga contribuciones. Por tanto, debemos colegir que no está correcto, ¿verdad?, hablar de una separación de iglesia y Estado, aunque la Constitución lo diga. Esa separación realmente no existe,
porque el mismo pueblo de Dios es el mismo pueblo que se constituye políticamente como el pueblo de Puerto Rico. Y cuando yo entro en la iglesia no dejo de ser un miembro, un ciudadano de Puerto Rico. Y cuando yo participo en la actividad política, yo no dejo de ser un católico, no dejo de ser un cristiano, no dejo de ser una persona, ¿no?, que ha sido convertida mediante el bautismo en hijo de Dios y que participa no solamente en las cosas de Dios, sino que participa también en las cosas del mundo. Así que el César no tiene nada. ¿Quién le paga al César? Nosotros. ¿Quién le paga a Dios? Nosotros a Dios no le pagamos nada, en realidad. En primer lugar, porque Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros lo que podemos tener es la buena voluntad de tener un agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. Y entonces a veces ofrecemos cosas para bendecir a Dios. Y Dios acepta ese agradecimiento con mucho gusto. Y Dios acepta nuestro sacrificio que nosotros le podemos ofrecer como signo de nuestro cariño, como signo de nuestro amor. Pero no hay nada que nosotros podamos hacer que realmente podamos pagar a Dios. Entonces, en la organización que nosotros tenemos, nos encontramos con expresiones importantísimas que son parte de la doctrina social de la Iglesia. Es muy poco lo que puedo decir, es muy poco lo que podemos meditar sobre eso, pero he escogido unos pensamientos que nos ayuden a contestar una pregunta sencilla. Y la pregunta es realmente si el derecho es un derecho, si el voto es un derecho o es una obligación. Y si yo tengo un deber de votar. Fíjense lo que dice el compendio de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia. La responsabilidad de edificar el bien común compete, además de a las personas particulares, es decir, a ti, a mí, al vecino, ¿no?, los ciudadanos, también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. Eso es importante. El bien común, esa es la finalidad de toda la política. Esa es la finalidad de toda la actuación política. Una actuación política que no está dirigida al bien común, sino que está dirigida al bien de uno o de dos o de tres, no es una buena política pública. La buena política pública es la que está orientada al bien común. Y dice, el Estado, en efecto, debe garantizar cohesión, unidad y organización de la sociedad civil de la que es expresión, de modo que se pueda lograr el bien común con la contribución de todos los ciudadanos. Es muy interesante porque se utiliza la expresión sociedad civil, que nosotros la hemos utilizado también en ocasiones. Pero claro, el término sociedad civil, aunque el compendio también la define, pero no deja de ser un término problemático. Porque realmente, ¿qué significa sociedad civil? A veces decimos sociedad civil para distinguirla de la sociedad que está organizada militarmente o que está establecida militarmente. Es decir, que una sociedad civil no es una sociedad militar. Y también utilizamos el término sociedad civil para distinguirla de una sociedad que está organizada y dominada por un credo religioso.
Tampoco se trata de eso. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de la sociedad civil, de lo que estamos hablando es de la sociedad. Quizás no le hace falta ese apellido civil. Es la sociedad. Y lo importante, por lo que dice aquí y por lo que vamos a ver también, la sociedad es anterior a la organización política. Por tanto, es la organización política, el Estado, el que tiene que responder a la sociedad y no al revés. El Estado está para atender la necesidad de la sociedad. La sociedad no está para atender los fines del Estado. Y ese Estado, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, se nos dice que hay, ¿verdad?, una preferencia por el Estado democrático. A la doctrina social de la Iglesia no le gustan los regímenes totalitarios, donde las personas están imposibilitadas de vivir su libertad y su dignidad, porque la dignidad de la persona también es anterior al Estado. El Estado no existe para servirse de la dignidad de la persona. El Estado está para atender la dignidad de las personas. Entonces nos dice en el número 169, en un Estado democrático en el que las decisiones se toman ordinariamente por mayoría entre los representantes de la voluntad popular, aquellos a quienes compete la responsabilidad de gobierno están obligados a fomentar el bien común del país. Una reiteración de esa finalidad que es el bien común. No solo según las orientaciones de la mayoría, ojo, no solo según las orientaciones de la mayoría, sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías. Es decir, que conforme a la doctrina social de la Iglesia, el Estado democrático es el Estado preferente. Y la democracia implica una imposición de la mayoría. Pero esa imposición de la mayoría no puede anular a las minorías. Las minorías siempre siguen contando, porque las minorías son una parte de esa sociedad a la que el Estado debe servir. Por tanto, un gobierno que gobierna solamente, que pauta normas solamente con el poder de la mayoría, es un Estado que no está atendiendo adecuadamente su función de administrador. Y entre las citas, las pocas, porque tengo que hacer una reflexión muy breve, porque tenemos que reflexionar. Es decir, que vamos a tener hoy una gran asignación. Hoy vamos a tener la gran asignación de reflexionar cómo nosotros vamos a ejercer el derecho al voto. La comunidad política y la sociedad civil, aun cuando estén recíprocamente vinculadas y sean interdependientes, no son iguales en la jerarquía de los fines. Lo que decía ahorita, que la comunidad, la sociedad civil es anterior a la sociedad política. La comunidad política, sigue diciendo en el texto que ven en pantalla, la comunidad política está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en último análisis, de las personas y de los grupos que la componen. Fíjate qué interesante que la doctrina social habla de personas
de grupos, de sociedad y de Estado. Y no se pueden confundir. Y no son lo mismo. El Estado tiene que velar por el bien común, bien de la sociedad. Pero ese bien se atiende no solamente teniendo en cuenta a la sociedad, sino a grupos dentro de esa sociedad. Pero siempre tener presente a la persona, porque la persona es el punto de partida de todo. Sin dignidad de la persona, sin el reconocimiento de la dignidad de persona, ni hay grupo, ni hay sociedad, ni hay Estado. La sociedad civil, sigo leyendo del texto que está en pantalla, la sociedad civil, por tanto, no puede considerarse un mero apéndice o una variable de la comunidad política. Al contrario, ella tiene la preeminencia, ya que es precisamente la sociedad civil la que justifica la existencia de la comunidad política. Entonces, teniendo esto en mente, es que tenemos que contestar esa pregunta importante que es, ¿yo tengo un deber de votar? ¿Yo tengo un deber de participar en las elecciones? ¿Estoy obligado a participar? Bueno, esa pregunta hay que contestarla desde dos ámbitos distintos. En primer lugar, desde el ámbito jurídico y luego desde el ámbito moral y religioso. Jurídicamente no estoy obligado a votar. Jurídicamente no estoy obligado a participar en el proceso. Y no lo estoy porque el voto, ¿verdad?, es un derecho. Es decir, tenemos un derecho al voto. Y jurídicamente, ustedes saben que los derechos incluyen no solamente el positivo, sino que incluyen también el negativo. Es decir, si yo tengo derecho a hablar, si yo tengo derecho a expresarme, ese derecho a expresarme incluye el derecho a no expresarme, incluye el derecho a permanecer callado. Si yo tengo el derecho a reunirme y de hacer asociaciones, ese derecho de reunirme y de hacer asociaciones incluye el derecho a no reunirme y a no asociarme. Entonces, desde el punto de vista jurídico, el derecho al voto incluye también el derecho a no votar, a no participar. Y eso es bien importante porque, miren, independientemente del deber que yo puedo tener, que es un deber moral, de participar en la elección, muchas veces también como que en el proceso nos chantajean y nos dicen que la persona que no vota no tiene después derecho a criticar. No, eso no es correcto. Si yo no quiero participar, no participo. Si yo entiendo que yo le hago un bien al país no participando en ese proceso, pues entonces no me pueden decir que yo como quiera tengo que ir a votar, ¿ah?, y que si no, me tengo que quedar calladito y verme más bonito porque como no participé, ya no puedo votar. No, eso jurídicamente es incorrecto y eso es falso. ¿Ah? Yo tengo derecho a votar y yo tengo derecho a expresarme. Y no está correlacionado, esos deberes no están correlacionados. Yo tengo derecho a votar aunque no diga nada. Y yo tengo derecho a no votar y a expresarme, porque eso es un derecho reconocido en la Constitución. Eso que quede claro. Ahora, por lo que hemos escuchado, por lo que significa la organización política, por lo que significa la sociedad civil, por lo que significa la dignidad del ser humano, por lo que significan los grupos, por lo que significan las minorías,
por lo que significamos todos, tenemos un deber moral y también un deber religioso de participar. Porque en la medida en que nosotros ejercemos los votos, los consagramos. Recuerden que los derechos que nosotros tenemos, el derecho al voto, el derecho a la expresión, el derecho a permanecer callado, la dignidad que tiene el ser humano, todo eso proviene de Dios. Y los derechos se hacen efectivos en la manera y en el modo en que nosotros los ejercitamos. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos un deber de participar, un deber moral de participar. No es jurídico, pero es moral. ¿Por qué? Porque lo que significa eso que yo he dicho que a veces que se dice como una especie de chantaje, la realidad es que en nuestro mundo social, en nuestro mundo político y en nuestro mundo organizacional, nosotros tenemos como una conciencia de participación en las urnas. Y eso es como parte de nuestra condición natural. Y eso es como parte de nuestra responsabilidad. Dice el número 190. El gobierno democrático, en efecto, se define a partir de la atribución por parte del pueblo de poderes y funciones que deben ejercitarse en su nombre. Es decir, que son poderes que recibe el Estado y que deben ejercitarse en nombre del pueblo. Es totalmente lo contrario de lo que a veces pensamos, que nosotros actuamos según el Estado nos lo permite. No, el Estado actúa en la medida en que nosotros le facultamos, que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor. Es evidente, pues, que toda democracia debe ser participativa. Toda democracia debe ser participativa. Es decir, que en toda democracia debe haber participación. Y por eso, desde esta perspectiva moral, porque la doctrina social de la Iglesia es un apartado de la teología moral, por eso es que desde esta perspectiva moral hay que participar en el proceso electoral. Dice, lo cual comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla. Es decir, que la doctrina social de la Iglesia en este pasaje no solamente nos está diciendo, ¿verdad?, cuál es el deber del Estado de escucharnos, sino que nosotros también, nosotras estamos también obligados o llamados, por lo menos, a informarnos. Tenemos que estar informados. El Estado nos tiene que informar, pero nosotros tenemos que estar informados. ¿Y cómo estoy informado? Pues averiguando y escuchando y sabiendo y preguntando. Y si nos tienen que escuchar, entonces también tenemos que hablar, tenemos que expresarnos. Y el voto también es una forma de expresión e implicados en el ejercicio de las funciones que esa comunidad civil desarrolla. Por tanto, hermanos, hermanas, el derecho al voto hay que ejercerlo responsablemente.
El voto debe brindarse luego de un periodo serio de reflexión. No puede ejercitarse improvisadamente y sin someterla a un juicio de la conciencia moral y de la conciencia religiosa. Por eso es que a mí me asusta un poco cuando decimos o nos informan esos adelantos estadísticos que nos anuncian, que nos dicen que hay un 20%, un 25%, o un 10%, un 15%, el que sea, de gente que todavía no ha decidido. Bueno, eso está muy bien si es gente que todavía está en este proceso de reflexionar el voto, pero no de gente que está esperando a ver qué pasa. Porque muchas veces, y eso nos lo dicen todos los politólogos nos dicen que cualquier cosa puede pasar y que las elecciones se pueden decidir con lo que pase en las últimas 48 o lo que pase en las últimas 24 horas. Pues si eso es así, eso significa que tenemos un pueblo que no está ejerciendo responsablemente su derecho al voto, sino que es un pueblo que reacciona a cosas que ocurren, a cosas que pasan, ¿sí? Y que pueden pasar a última hora. Bueno, pues eso hay que pensarlo bien, porque es un derecho que hay que ejercerlo responsablemente. Y responsablemente quiere decir que debe brindarse luego de un periodo de reflexión. Y finalmente, les digo, ¿verdad?, que el derecho al voto hay que ejercerlo cristianamente. Nosotros no podemos ir a votar como vota cualquier otra persona que no es cristiana, como vota cualquier otra persona que no es católica. No. ¿Por qué? Porque nuestro voto también debe concretarse y debe decidirse con la ayuda del Espíritu Santo. Todo lo que hace un cristiano, todo lo que hace una cristiana que tiene trascendencia civil y que tiene trascendencia en el mundo de acá abajo, tiene que hacerse con el auxilio que nos viene de allá arriba. Y el auxilio que nos viene de allá arriba se llama el Espíritu Santo, que derrama sus dones sobre nosotros. Su inteligencia nos da el don de inteligencia, el don de entendimiento, para que nosotros podamos realizar decisiones inteligentes y cristianas. Porque cuando nosotros hablamos del bien común, tenemos que tener en cuenta también el futuro de nuestra iglesia, que cada vez nos arrinconan más, que cada vez toman decisiones en perjuicio del pueblo cristiano. No es mi intención ahora entrar en esos detalles, porque esto no es un discurso político. No. La doctrina social de la iglesia no es un discurso político. Por eso es que en ningún sitio dice que la jerarquía de la iglesia tiene que orientar a su pueblo de cómo votar. No, eso no se puede hacer. Ningún sacerdote, ningún diácono, ningún obispo puede decirle al pueblo: voten por el partido tal. Eso es parte de un ejercicio libérrimo de conciencia que tiene que realizar el individuo, la persona que va a votar. Por supuesto, tomando en consideración la luz que la doctrina social de la iglesia nos brinda. Pero esto no se puede traducir en recomendaciones concretas. Mira, lo que hemos hablado aquí
son cosas que pueden incluso tener sentido para personas que no son católicas. Es decir, que las minorías deben ser escuchadas, que las minorías deben ser respetadas. Eso es un principio básico. Ahora, ¿quién es el partido que mejor puede proteger a las minorías? Eso la Iglesia no nos lo dice. Eso nos lo deja a nuestra responsabilidad. Por eso, la determinación de a qué colectividad o a qué candidato favoreceremos con nuestro voto debe tomarse en medio de la oración. Porque el voto también hay que santificarlo. Les decía yo el otro día, ¿verdad?, que se convierta, hablando del Evangelio del domingo pasado, sobre la ley del amor, ¿verdad?, y que Jesús habla de cuál es el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad?, y de hablar y de amar al prójimo. Y yo les decía de convertir el voto también en un voto de amor. Pues sí, en un voto de amor. Que sea una expresión de nuestro amor, una expresión de nuestra responsabilidad. Y para que eso se logre, tenemos que hacerlo en medio de la oración. Como todo lo que hace un cristiano, como todo lo que hace una cristiana. No podemos hacer nada bien, pero nada bien, si no es producto de la oración. No podemos decidir nada bien si no es producto de la oración. Eso es importante, hermano, que lo comprendamos y que lo hagamos. Oremos. Señor, Dios del universo, tú que nos creaste para que tuviéramos una dignidad personal y viviéramos responsablemente en una comunidad civil y política, te pedimos que envíes sobre nosotros y nosotras tu Espíritu Divino para que nos instruya y nos permita tomar decisiones inteligentes y ordenadas al bien común. Que nuestras determinaciones individuales puedan traducirse en el bien de todos tus hijos y de todas tus hijas. Te lo pedimos por Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Reino de paz y justicia, reino de vida y verdad, tu reino, Señor, tu reino, reino de amor y de gracia, reino que habita en nosotros, tu